Hoy ya tenemos aquí en la mesa de 8M a Walter Berry, que es diputado del Partido Colorado, ex subsecretario del Ministerio de Industria. ¿Cómo le va? Hola, bienvenido. Muy bien, buen día, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá. Qué tema interesante este proyecto de ley que presentó sobre la incorporación de la educación financiera en los centros de estudio. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos teniendo un problema, ¿no? Creo que nadie escapa que hoy parece que a los uruguayos nos han agarrado de tontos y el delito de estafa crece mucho, demasiado. Los números llamaron la atención hasta las propias autoridades del Ministerio del Interior, los últimos números. Creo que tener ciudadanos mejores preparados para enfrentar a este tipo de estafadores creo que puede hacer la diferencia. Y como tantas cosas que desde pequeños le vamos formando a nuestros jóvenes, niños primeros y después jóvenes, creo que en esto también cabe, ¿no? La idea es incorporarlo en las escuelas o en el ámbito del liceo. El proyecto está presentado pensando en la educación formal, tanto escuela como liceos. Después las autoridades de la educación, que son en definitiva las competentes en esto, determinarán cuál es el mejor momento para comenzar con la formación, los conceptos básicos que debe tener una persona en educación financiera. Presentamos dos proyectos juntos, obviamente que esto va a generar que nos vayamos a reunir con el presidente de Codicen. Dos proyectos que tienen mucho que ver, uno es educación vial y el otro es educación financiera. ¿En la educación vial? Es igual, es similar. ¿Como materia obligatoria? Sí, incorporarlo a la currícula de la educación formal. Creo que eso se puede comenzar antes tal vez, porque los chiquilines, aunque a pie, peatones o como acompañantes, son parte del tránsito, del desorden que tenemos en materia de tránsito y del problema que tenemos con los accidentes. Hoy cada vez tenemos más accidentes, cada vez más muertos, cada vez más lesiones graves, más secuelas, más gasto en salud. Parece que no estamos aprendiendo las lecciones, ¿no? El planteo a nivel educativo sería entonces una especie de alfabetización financiera. Exacto. Que sería obligatoria y sería transversal, o sea, sería obligatoria en el momento que está incorporado en los programas de educación. Claro. Sí. No, porque a veces hay a nivel educativo, según los niveles, hay cosas que son opcionales. Pero repito, ¿no? Eso son todas competencias de las autoridades de la educación, que son en definitiva quienes terminan decidiendo esto, ¿no? Y el proyecto, por lo que vi, también tiene algo vinculado, ya sería a los adultos, en lo que tiene que ver con el manejo también de sus dineros y el endeudamiento responsable, ¿no? Un país donde los uruguayos están endeudados hasta acá. El uso de las tarjetas es hasta acá o más arriba. ¿Y eso cómo se implementaría? Eso más que un problema de... No, lo que dice la exposición de motivos es que de alguna manera, al tener ciudadanos mejores preparados, vamos a evitar también ese tipo de sobreendeudamiento que tenemos. Pero eso es más producto de la necesidad de la gente de tener efectivo que de una educación, de una situación de estafa, digamos, de que alguien se nos quede con nuestros dineros, ¿no? Ojo que algunos pueden pensar de que esto es una oportunidad por lo que está ocurriendo con los fondos ganaderos y algunos más. Sí, bueno. En realidad, no creo que por más que formemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, vamos a evitar semejantes estafas. Porque los riesgos de inversión siempre existen. Existen, eso es real. Allí hay inversores que de alguna manera son hasta profesionales en el tema y sin embargo cayeron muchísimos. Hay inversiones seguras y otras volátiles. Creo que ese tipo de cosas seguramente no la va a poder evitar. Pero sí vamos a poder evitar el engaño del cuento del tío de todos los días, digamos así, ¿no? Para que se entienda. ¿Cuándo se va a reunir con las autoridades de la ANEP? Seguramente la semana próxima o la otra con Cayani vamos a tener una reunión y ponerle los dos proyectos, entregárselos y si él quiere tomar la iniciativa, los quiere modificar. El objetivo es que de alguna manera el país entienda que tenemos que avanzar en esa dirección. ¿Implicaría también formación de docentes o personas encargadas, quizás en el área de la economía? Sí, claro. Siempre que hay un cambio de currícula o incorporan temas a la currícula. Digo, tampoco van a salir economistas ni contadores, van a salir personas con conceptos básicos para poder evitar el engaño, digamos así, la estafa. Implica también un tema presupuestal, ¿no? Porque ahí sería formar docentes especializados en este tema y dar la cantidad de docentes suficientes para dar la satisfacción en algo que podría llegar a ser obligatorio. No lo sé, pero puede implicar un gasto, pero en definitiva es parte de la formación que tienen los docentes en la educación siempre, ¿no? Berry, usted es del interior, es de Paysandú. Sí, señor. Ayer se dio a conocer en el Parlamento, que se aprobó finalmente lo que sucedió con la frontera con Brasil, estos beneficios para un sector bastante castigado, pero también se dio a conocer lo que sucede con Argentina.
Del otro lado, Bueno. esta modificación en el precio de los combustibles creo que pasaba del 40 al 32. Es así. Ha hecho un resumen casi perfecto. En realidad ocurrieron dos cosas que son contrapuestas. Por un lado, el Poder Ejecutivo, con muy buen criterio, mandó un muy buen proyecto de ley que se le dan las potestades para tener una batería de medidas ante la eventualidad de las disparidades cambiarias en la frontera. Algo que se ha reclamado mucho. Es decir, una de ellas, por ejemplo, es la microimportación. Proyectos de microimportación en el periodo pasado hubieron muchísimos, sin embargo, ninguno prosperó. Bueno, el Poder Ejecutivo pide las potestades, que se le den las facultades para poder aplicarlo a las dos fronteras en algún momento. Son tres, básicamente. Uno es la microimportación, con determinadas características para 12 productos de una canasta básica que ya está determinada por el Ministerio de Economía, en un radio de 60 kilómetros del punto fronterizo y para vender en forma presencial. No puede ser vendida por medios electrónicos, de redes, digamos, de plataformas. Tiene que ser ahí, porque de lo contrario el producto se puede ir de la zona, digamos, de influencia. Parece bien, parece razonable. El otro es exoneración de IVA, que también parece mucho más razonable, porque es algo que directamente a través de medios electrónicos, con la tarjeta, ustedes estaban hablando recién de los pagos a través de los teléfonos, bueno, se pueda exonerar o el 11 o siempre se exonera el 11. Si los que tienen tasa 11 pasan al 0 y los que tienen tasa 22 pasan a 11. Siempre es el 11. De una canasta también de productos que el Ministerio de Economía determinará. Y una tercera medida, que ahora se me fue. Los combustibles. No, los combustibles es otro tema que ya el Poder Ejecutivo tiene, ya me voy a acordar, el Poder Ejecutivo ya tiene las competencias para el combustible. Entonces, mientras estamos aprobando esa batería de medidas, que el Poder Ejecutivo lo mira mucho con la mirada hacia la frontera con Brasil, porque son donde hoy está la gran disparidad. Pero no, como la estuvo en Argentina en su momento. Pero nosotros le hicimos ver que se equivoca con esa mirada al pensar que la solución con Argentina está resuelta. La situación con Argentina no está resuelta. Es decir, es cierto, los promedios siempre son engañosos. Puede haber un 14% de diferencia, pero no en todos los productos hay un 14% de diferencia. Hay algunos productos que superan el 30% de diferencia. Y no siempre los productos que uno hace el estudio son los productos que la gente cruza a consumir. Muchas veces son otros los productos, o mayoritariamente son otros los productos, mucho más allá de una canasta básica. ¿Tá? El combustible es uno de ellos. Entonces, mientras aprobamos ese proyecto de ley en el Parlamento, que salió por unanimidad en la Cámara de Diputados, y seguramente en el senadores vaya a ocurrir lo mismo, por otro lado, nos rebajan el porcentaje de descuento del IMESI. La ley lo habilita al Poder Ejecutivo a descontar hasta el 40% del IMESI para los combustibles vendidos en las fronteras. En este caso, con Argentina, la frontera tenía 40%. Lo bajamos al 32%, como decías tú, y eso implica más o menos 6 pesos 30 por litro, más o menos. Puedo equivocarme en algunos centésimos, pero 6 pesos 30 por litro. Si lo sumamos a la diferencia que ya existía, que era aproximadamente 8 o 9 pesos, estamos en 14, 15 pesos de diferencia. No es poco. Entonces, eso, para los que no entienden la realidad de la frontera con Argentina, es un motivador muy fuerte para invitarlos a cruzar. Es decir, si tengo un combustible 14, 15 pesos más barato, cruzo, y ya que cruzo, voy al supermercado, voy a la farmacia, voy a ¿Hubo motivos de esta decisión? Y los motivos son que la disparidad no es tanta. Que la disparidad son, según los promedios, 14%. Pero repito, el promedio está calculado sobre una canasta básica. Y no siempre, o casi siempre, no son los productos de la canasta básica los que cruzan a comprar del otro lado. Basta ver lo que ocurrió ya el fin de semana. Yo los invito a mirar filmaciones de los canales locales de Paysandú, las filas nuevamente, hasta 2 horas esperando para poder cruzar el puente. Y el trabajo de los profesionales también. Mucha gente iba a hacer consultas profesionales, odontológicas y otro tipo del otro lado de servicios. Totalmente. La farmacia, la peluquería, la pedicuría, las ópticas. Las ópticas. A ver, es una realidad bien distinta a la frontera con Brasil. Que tal vez la frontera con Brasil tenga particularidades pero es más de supermercadismo. De Brasil creo que es más sostenible en el tiempo, como que con poca variación, es algo que se viene dando desde hace muchísimo. Y es una realidad bien Argentina como distinta. que es más volátil y como que a veces las medidas tienen que ir ayornándose porque Argentina está de una manera hoy, mañana de otra, ¿no? Hay mayor volatilidad. No, es un problema estructural, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Esto no es un problema de que hoy ocurre
por determinadas circunstancias. Sí. Es decir, somos un país mucho más caro que Argentina y que Brasil, y eso lo tenemos que asumir. Tenemos un mejor nivel de vida, tenemos un ingreso, somos un país de renta media, Argentina y Brasil no, digo, tenemos diferencias. Y eso hace que seamos más caros. Y bueno, al ser más caros, el problema existe siempre, como tú dices, no es un problema de hoy. Siempre, yo desde que me conozco, que me crié en la frontera con Argentina, y bueno, y con Brasil más todavía. Las diferencias han sido siempre notorias. Entonces no se entiende que el Poder Ejecutivo, en pleno proceso de discusión, que además la ley fue enriquecida por los aportes de los diputados de la oposición, en este caso el diputado Marne Osorio de Rivera, que de frontera con Brasil sabe mucho, incorporó un elemento que es muy importante, que es un observatorio, en el cual el Poder Ejecutivo va a tener que lograr la información para hacer un informe todos los años. ¿El monitoreo? Exacto. Pero ese monitoreo nos va a permitir saber en qué situación estamos. Entonces, si luego de que el observatorio determine que realmente no se justifica, bueno, está fundamentado, tomó muestras, fue al territorio, uno puede pensar, bueno, corresponde bajar. Le voy a poner otro ejemplo. Durante la pandemia, los puentes, las fronteras estuvieron cerradas, los países estuvimos aislados por razones sanitarias. El descuento con Argentina era de 24%. Hubo algún intento de sacarlo, y sin embargo no se sacó. Digo, hubo algún intento porque alguna discusión se tuvo en el momento en el gobierno para ver si sí o si no. Y no se sacó. Y sin embargo los ciudadanos no podíamos cruzar al otro lado a cargar combustible. Y sin embargo se mantuvo. ¿Por qué? Porque además eso implica un incentivo para reactivar la economía de ciudades que han sido muy golpeadas por la diferencia con Argentina. Muy ¿Y la industria nacional golpeada con estas compras en el exterior que tanto reclama la Cámara de Comercio? ¿Cuál es la solución? Bueno, nosotros lo que planteamos en este caso, a ver, estamos hablando de 12 productos de una canasta básica, ¿no? Pero como hay fabricación nacional de esos productos, lo que planteamos a través de nuestros diputados en la comisión, en este caso puntual el diputado Conrado Rodríguez, es que se le aplique las mismas exoneraciones a los productos fabricados nacionales de los productos que están exonerados de los impuestos de importación en esto de las microimportaciones. Sí. Bueno, eso fue llevado, creo que es una buena medida, es una buena cosa. Por eso digo, el proyecto fue enriquecido, es un buen proyecto, le da una batería de herramientas al Poder Ejecutivo, a este o a los que vendrán, puede ser mejorado, no resuelve la situación, vamos a entenderlo, no resuelve la situación, porque repito, no todos los que cruzan, y yo me animo a esto así a título personal y a ojo, a decirle que la gran mayoría no cruza por razones de artículo de primera necesidad, sino que cruza porque son baratos los productos, y entonces los promedios a veces son bastante caprichosos y no son la realidad que se trasluce después en la práctica, digamos. Pero es un proyecto que ayuda, que va en la dirección correcta. La lista de productos se puede ampliar, el Poder Ejecutivo hoy tiene la facultad de poder ampliarla, por lo tanto también puede abarcar otros productos que yo digo que son mucho más atractivos para que la gente cruce. Tú decías los servicios, eso es difícil de corregir, pero es uno de los grandes atractivos, es uno de los grandes atractivos. Entonces, las ópticas, por ejemplo, es un tema que realmente las que están instaladas en la Uruguaya han sufrido muchísimo las diferencias de precios con Argentina. En Berry hoy hay paro de 24 horas de la industria láctea. Hay complicaciones en la pesca. Usted estuvo vinculado al Ministerio de Industria. ¿Cómo se solucionan estos problemas? Porque hay industrias que están realmente complicadas. Bueno, la industria láctea es una industria que viene con dificultades. Las industrias lácteas más pequeñas, ¿no? Sí. No tanto las grandes. Las grandes no tienen mayores dificultades. Sin embargo, es una industria que ha crecido en cantidad de remisión de leche y en exportaciones. Es un rubro importante para el país, yo te diría de los más importantes. Con el prole, valga la publicidad, disculpen, es el principal exportador del Uruguay. Por lo tanto, creo que tenemos claro que de alguna manera es una industria importante para el país. Pero los pequeños no, la planta de Cardona se cierra indefinidamente. Pero los pequeños estaban con dificultades. Claro. Estaban con dificultades justamente porque tienen dificultades para obtener leche. Tienen poco volumen de procesamiento de leche. Es un tema que se arregla con más cuenca, más volumen de leche, para que puedan ser más competitivos, no hay ninguna duda. Implica que inviertan más. Y eso tienen que invertir más las empresas y tenemos que tener planes desde el Ministerio de Ganadería también para hacer crecer la lechería, la producción de leche en el país para que puedan ser remitidos a las empresas.
Y tal vez pasa también por la asociación de algunas empresas chicas y generar una cooperativa más grande, como lo fue en su momento la cooperativa grande que hoy tenemos. En su momento comenzó así, fue la unión de muchas lecheros, fábrica chica, producción chica de leche. Me parece que por allí nosotros habíamos comenzado a través de INACOP a estudiar esa posibilidad. Había buena disposición, digo por ejemplo Calcar, digo Coleme, digo sí. Claldi, todas estaban en sintonía como para poder avanzar hacia una unión, digamos, que le permitiera complementariedad, digamos. Hay muchas medidas para hacer. Creamos un fondo en nuestro gobierno que permitió otorgarle 12 millones de dólares a las empresas, algunas reembolsables, 9 millones no reembolsables, que funcionó muy bien para 4 de esas empresas, obviamente no sin dificultades, porque las dificultades no pasaban solamente por eso, pero es un sector en problemas siempre, ¿no? Es decir, no es de ahora. La pesca nosotros no tuvimos mayores dificultades, funcionó con sus tironeos entre las partes, con algunas quejas sobre combustible, recuerdo en su momento, pero funcionó, no tuvimos una conflictividad tan fuerte como la que están teniendo en este momento. Que creo que el gobierno tiene que de una vez por todas despertarse y decir, vamos a resolver este problema, esto tiene que tener solución. La estamos terminando a la industria pesquera de esta manera, ¿no? Y yo no digo que acá quién tiene responsabilidades, quién es el responsable, lo que digo es que si no entienden que lo que están poniendo en juego es la fuente de trabajo, el sector. Sí, pero ¿qué fue lo que disparó en definitiva? Porque, a ver, el gobierno este lleva 4 meses. Lo que ha disparado, y usted dice que, por ejemplo, el gobierno anterior no tuvieron dificultades. Entonces, en 4 meses, ¿por qué la situación es tan crítica? Porque el sindicato se ha puesto muy rígido en reclamos que el sector, los propietarios, los empresarios no están dispuestos a satisfacer. Bueno, creo que hay que encontrar un camino, ¿no? Yo no estoy en esa discusión, ya me fui, pero nosotros en la pesca no tuvimos dificultades. Derivó en enfrentamientos también, de todas formas, creo que es un sector que tiene todo para crecer y que hay que de alguna manera empezar a pensar de que es un sector importante para el país. Sí, obvio. Ayer te generó mucha polémica la decisión del Ministerio del Interior de calificar como reservada por 15 años todo lo que tenga referido a los incidentes del clásico pasado. Usted fue muy crítico también en sus redes sociales sobre esta situación. Desde la oposición ya hablaron sobre el asunto. ¿Por qué está mal tener reservada una investigación de estas características? Porque uno de los argumentos del Ministerio del Interior es que no queremos que sepan cuál es el mecanismo que se está llevando a cabo frente a situaciones así como el clásico. Bueno, yo puedo entenderlo mientras esté llevando adelante la investigación, porque eso la podría entorpecer. Usted no puede alertar a los delincuentes de que va por esa dirección. Acá lo que hizo ruido fueron los 15 años. Sí. Yo creo que una vez determinada, finalizada la investigación, detenidos los responsables, la información tiene que ser pública. Creo que la norma debe ser la transparencia, no la opacidad. 15 años nos parece un exceso. Nosotros hicimos un pedido de informe justamente anoche, a última hora, con el diputado Juan Martín Jorge, también, porque nos llamó mucho la atención 15 años. ¿Por qué 15 años? ¿Qué están viendo que requieren tanto reserva? Porque usted puede haber dicho, bueno, hay diputados que ya están haciendo pedido de informe, los periodistas ya están consultando, acceso a la información pública, yo no puedo divulgar información hoy sensible para la investigación del caso, lo voy a declarar reservado 6 meses mientras dure la investigación. Pero 15 años. ¿Qué vio ya en la investigación que lo hace pensar de que necesita que eso sea secreto? No lo van a decir seguramente porque es parte de la razón. Pero bueno, nos llamó mucho la atención, le hicimos un pedido de informe. Yo creo que la reserva en la administración pública tienen que ser casos realmente que sean justificados. No quiero decir que no los haya. Sí, capaz que los tiene, pero no lo podemos saber. Lo puede haber, pero bueno, seguro. Capaz que los tiene, pero no lo podemos saber. Sí, pero 15 años parece mucho, ¿no? Yo creo que ni siquiera los temas más importantes del país fueron declarados tantos años secretos, ¿no? Bueno, se vienen los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo y ya se generó polémica porque Carolina Cose ya anunció un determinado monto de dinero para artistas, para hacer un gran espectáculo. Ya generó polémica, generó ruido, el gasto. ¿Cómo se viene manejando esta situación de los festejos del Palacio? A ver, hay una comisión de festejos, hay representantes de todos los partidos, pero en realidad la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, la vicepresidenta de la República,
fue la que llevó el plan armado de los festejos, los diferentes artistas que pensaba contratar, las infraestructuras generadas, el cronograma de sesiones, digamos, hay una presentación de un libro, hay la Asamblea General del propio 25 a la tarde, y bueno, y los artistas. Nosotros no estamos de acuerdo con que se gaste esos dineros en esos espectáculos. En resumen son $200.000, son $50.000 para contratación de artistas y $150.000 para infraestructura, como escenario, sonido, luces, etc. Claro, tenemos que ir cerrando ya, pero me parece mucho, hablando de gastos, había un reloj de cuenta regresiva que se hizo mucho camelo en su momento, que estaba en la puerta del Palacio y desapareció. Yo no lo vi nunca. No, se le terminaron las pilas, ¿qué pasó? No lo sé, no lo conozco. Por eso también, eso implica un costo también. Nosotros salíamos casi todos los días en vivo con la cuenta regresiva. Con la cuenta regresiva para el aniversario y desapareció. No tienen más cuenta regresiva, van a tener que poner uno en la puerta del canal. Las pilas, seguramente. Bueno, ¿y en qué quedará ese festejo? Y bueno, no sé, supongo que si el partido de gobierno quiere seguir adelante, lo va a hacer igual. Pero me parece un exceso gastar eso. Creo que tenemos además posibilidad de hacerlo de otra manera, con la Filarmónica de Montevideo, con la Orquesta del Sodre, con bailarines del Sodre. Me parece que podríamos hacer un festejo a la altura, además de lo que es los 100 años del Palacio Legislativo y del 25 de agosto, que en definitiva es nuestra fiesta máxima, a pesar de que, bueno, hay disputas si es la declaratoria de la independencia verdadera o no. Yo creo que no, pero bueno, ese será otro tema a discutir. Totalmente, diputado, gracias por la visita. Gracias a como ustedes. siempre, placer recibirlo.